Hola, en este video te voy a presentar cómo planifiqué una clase con aula invertida. Fíjate que esta clase con aula invertida debe de llevar 3 etapas: la etapa de preparación, la etapa de actividades en el aula y la etapa de evaluación y cierre. Te comento que en la etapa de preparación se debe de especificar el propósito objetivo de la clase y se debe de especificar también los materiales que el estudiante debe revisar en casa. La etapa de preparación es exclusiva para que el estudiante lo haga en casa. Estos materiales que revisa en casa pueden ser videos o pueden ser texto. En mi caso, yo preparé previamente unos videos y también preparé un texto con la información relacionada con el tema o con el objetivo de la clase. Asimismo, especifiqué que los alumnos o estudiantes deberían tomar en cuenta al menos 15 palabras o conceptos claves de esos materiales que revisaron, de esos videos o texto. Porque esos conceptos claves los iban a compartir a través de un foro en la siguiente etapa. Muy bien, entonces, cuando llegamos a la etapa de actividades en el aula, se debe destinar una sesión para resolver dudas de los estudiantes. En caso de que no tuvieran la iniciativa de hacerlo, entonces el profesor debe tener una estrategia de manera que pueda hacer preguntas que se relacionen con el material o los recursos que se analizaron en casa. En mi caso, yo tomé como referencia algunas preguntas y para ello lo que hice fue utilizar una herramienta tecnológica como es la ruleta, una ruleta donde aparecían todos los nombres de los estudiantes que asistieron a clase y de forma aleatoria y al azar, el nombre que apareciera iba a tomar una de las preguntas y le iba a responder. Así fue mi dinámica para esta parte. Posteriormente ellos pasaron a poner en prueba esos conocimientos, esos conceptos que ellos revisaron en los recursos y que fue en su casa. Entonces, también en esta etapa de actividades es necesario haya un espacio para monitorear y retroalimentar. ¿Cómo fue mi aportación en este aspecto? Bueno, como se trata de una clase en laboratorio de cómputo, pasé a sus lugares y estuve revisando el avance de cada alumno e iba resolviendo algunas dudas en lo particular sobre la práctica. Finalizamos esta parte de monitoreo y retroalimentación y pasamos a lo que es la etapa de evaluación y cierre. Para esta etapa, yo les pedí a los alumnos que participaran en una coevaluación de uno de sus compañeros. Para esto yo preparé una lista de cotejo y ellos tomaron ese formato e hicieron la coevaluación. Esta lista de cotejo les pedí que la subieran a la plataforma como evidencia de que sí revisaron, sí coevaluaron la práctica que hicieron durante el laboratorio al compañero que les tocó coevaluar. También es importante que durante la etapa de evaluación y cierre hagas un espacio para propiciar la reflexión. ¿Cómo podría ser? Bueno, en mi caso yo te comparto esta experiencia. Lo que yo hice fue utilizar una pizarra, ¿sí? Una pizarra de Google. Y en esa pizarra se planteaban algunas preguntas. De igual manera, tienen relación con el tema. Por último, en la planificación es importante que describas
o que animes a profundizar en el contenido. Entonces, para esto es necesario que proporciones más recursos sobre el tema y que ellos puedan, de forma muy individual y fuera de clase, puedan revisarlos, ¿sí? Para completar ese conocimiento o para profundizar en él. Eso es muy importante durante la etapa de evaluación y cierre. Y sería lo que debemos plantear para hacer una planificación con aula invertida. Espero que tú también te animes a proponer clases con aula invertida. Hasta luego.